Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Y bueno, hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. Vamos a hablar con Pepe Galindo del blog Sostenible, que es sin duda un espacio de referencia en el ámbito de la información ambiental. Pero antes, nuestra sección de referentes del cambio. Y ya que hoy ha sido el segundo homenaje de Estado a las víctimas de la COVID, vamos a aprovechar este espacio para nuestro particular homenaje a los sanitarios y sanitarias que tanto han cuidado de los enfermos, tanto del COVID como en general de todo. El Museo de Ciencias presenta El diagrama de la rosa, de Florence Nightingale. Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia. A los 17 años anunció a su familia la decisión de dedicarse a la enfermería. Unos años después, Florence rogó a sus padres que le dejaran también estudiar matemáticas. Sus padres se opusieron, pero finalmente no tuvieron más remedio que darle permiso. Entre 1853 y 1856 se desarrolló la Guerra de Crimea. Durante esta guerra, Florence trabajó como enfermera en el hospital de campaña de Scutari. Allí se encontró un panorama desolador. La comida era insuficiente, la higiene lamentable y las infecciones abundaban. Se dio cuenta de que fallecían 10 veces más soldados por enfermedades infecciosas que por heridas en el campo de batalla. Florence ordenó la limpieza de los vertederos contaminantes y mejoró la ventilación del hospital. A partir de esas medidas, el índice de mortalidad bajó rápidamente. Fue conocida como la Dama de la Lámpara por su costumbre de realizar rondas nocturnas con una lámpara para atender a sus pacientes. Al finalizar la guerra, Florence fue recibida como una auténtica heroína en su país. Se dedicó a ordenar sus pruebas para demostrar que los soldados fallecían a causa de las deplorables condiciones sanitarias. Con ese objetivo, creó el diagrama de la rosa, una forma gráfica de mostrar la evidencia de que esas muertes masivas en los hospitales se podían evitar. Así, consiguió convencer al gobierno británico de la necesidad de reformas sanitarias. Y de esta forma, promovió el correcto diseño sanitario de los hospitales. Florence dedicó el resto de su vida a promover el desarrollo de la enfermería como profesión y tuvo una influencia decisiva en la creación de la Cruz Roja Británica. En 1883, Florence recibió la Real Cruz Roja y en 1907 la Orden del Mérito, la primera vez que se dispensaba a una mujer. En 1908 se le entregaron las llaves de la ciudad de Londres. Florence Nightingale es conocida como la fundadora de la enfermería moderna. Además, por su aportación a la estadística sanitaria y a la epidemiología, fue reconocida como miembro de la Royal Statistical Society y de la American Statistical Association. En 1910 falleció mientras dormía. Cada 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. La OMS ha declarado el año 2020 como el Año de las Enfermeras, por coincidir con el 200 aniversario de su nacimiento. Bueno, pues ya estamos con Pepe Galindo, editor del blog Sostenible. ¿Cómo estamos, Pepe? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar aquí, porque sois un medio, la verdad, que bastante de referencia, no sé si decir con mucha historia, pero desde luego conocido. Para la gente que nos dedicamos a estos temas y que hablamos de sostenibilidad, el blog sostenible, tarde o temprano, siempre aparece como referencia. De todas maneras, para la gente despistada que no conozca el blog sostenible, cuéntanos qué es. Bueno, la verdad es que llevamos 11 años
¿vale? Que se dice pronto, 11 años, en una persona a lo mejor no es mucho, pero en un blog mantenerlo durante 11 años, Es pues mucho. vamos, requiere tiempo, esfuerzo y bueno, y aparte de mi dedicación, también el de otra gente que me eche una mano, ¿no? Y bueno, lo que intentamos es básicamente divulgar noticias y opiniones sobre el mundo de la ecología, la sostenibilidad y bueno, y todo lo que está relacionado, ¿no? En realidad hablamos mucho de economía, hablamos mucho de botánica, incluso a veces pues también de temas que a lo mejor suenan un poco raras, ¿no? Dentro del ecologismo, como puede ser, por ejemplo, libros, ¿no? Libros que a lo mejor algunos son de relatos, ¿no? Por ejemplo, nuestro próximo artículo va a ser sobre un libro que se llama Noticias del Antropoceno, ¿no? Que es un libro Ajá. de relatos y bueno, está más relacionado con la literatura que con el medio ambiente, pero en esos relatos toca también temas ambientales, ¿no? Entonces, bueno, pues también nos interesan. El antropoceno es un concepto más o menos popular o que se está popularizando, pero explícanos un poco qué es esto, ¿no? A las personas, digamos, que no estén tan metidas en la sostenibilidad, a lo mejor no les suena, digamos, vamos, les suena de nuevas, quiero decir. Sí, los geólogos dividen la historia la historia de la Tierra en distintas etapas, ¿no? Como son quizás una de las etapas más famosas es el Jurásico, ¿no? Por aquello del Parque Jurásico, ¿no? Pero bueno, en el Jurásico, por ejemplo, no existía el ser humano, ¿no? Pero la parte más interesante desde el punto de vista humano es el Holoceno. El Holoceno ha sido la parte donde el ser humano ha podido desarrollar la cultura que tenemos, ¿no? Y eso se ha debido a muchos factores, entre otros al clima, ¿no? Hemos tenido un clima que nos ha permitido pues, llegar a desarrollarnos como especie hasta donde hemos llegado, ¿no? Sin embargo, el ser humano, a partir bueno, básicamente de la revolución industrial, pues ha empezado a cambiar un poco los ciclos naturales de la Tierra, ¿no? Primero contaminando con CO2, pero luego también, bueno, con muchos otros tipos de contaminación, ¿no? Por plástico, por petróleo, etcétera, ¿no? Tanto es así que los geólogos están ya hablando de que el Holoceno ha terminado, ¿no? Empezamos una nueva era y esa era la han llamado Antropoceno, ¿no? Del griego antropos, que significa hombre, ¿no? O sea, es como una nueva era de la Tierra surgida por culpa del hombre, ¿no? De nuestra manipulación del clima y no solo del clima, sino de los ciclos del nitrógeno, del agua, del fósforo, etcétera, etcétera. O sea que la civilización humana, si quieres, se ha convertido por sí misma en una especie de fuerza geológica capaz de moldear el mundo, el clima, su propia superficie, la relación entre, o la interacción entre los elementos que conforman bueno, la biosfera y la biodiversidad los ecosistemas. Por ahí irían los tiros, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Hemos conseguido algo que parecía muy complicado, ¿no? Que es cambiar digamos, las cosas más fundamentales del planeta, ¿no? Entre otras el clima o el ciclo del agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene consecuencias y algunas no son muy buenas para nosotros, ¿no? Para los humanos, ¿no? No sé si como especie estamos en peligro de extinción, pero bueno, sí que desde luego lo que sí está muy en peligro es nuestro sistema de vida, ¿no? La sociedad del bienestar que tenemos está muy amenazada, ¿no? Pues desde luego tiene buena pinta este libro. Esto está ahora mismo en proyecto, me dices. ¿Hay alguna fecha para, bueno, para su lanzamiento? Sí, la semana que viene, vamos, el libro ya existe, ¿vale? Lo que Ujú. nosotros vamos a hacer es una reseña del libro, ¿no? Y bueno, en el fondo el libro en realidad es, digamos, son relatos y algunos de esos relatos pues tocan estos temas, ¿no? La contaminación por plástico o la pérdida de biodiversidad, el problema con la abeja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenéis una producción editorial brutal porque también tienes otro libro, vamos, el último del que yo tenía conciencia es este que se llama Relatos ecoanimalistas, ¿no? Sí, bueno, ese sí es un libro que digamos que hemos creado nosotros, ¿no? Ujú. El libro que te hablaba antes no lo hemos editado nosotros. Nosotros lo único que vamos a hacer es una reseña, ¿vale? Por dejarlo Ajá, claro, ¿no? vale. Pero este que comentas, sí, este sí que es, digamos, de nuestra cosecha. Y aparte de nuestro blog, que es, bueno, la web es blogsostenible.wordpress.com, Ujú. pues aparte tenemos un blog que es como un blog hermano, que se llama historiasincontables
www.wordpress.com, ¿no? Y en este blog de historias incontables, pues intentamos poner relatos de temática variada, ¿no? Pero claro, lo que nos gusta más es el tema ambiental, ¿no? Entonces, pues hemos publicado muchos relatos de temática ecoanimalista, ¿no? No solo ecologista, sino también animalista. Y bueno, lo propusimos a Ediciones Europa que lo publicara y bueno, le pareció bien publicar una selección de esos relatos, ¿no? Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Intentando divulgarlo para que la gente lo conozca, ¿no? Porque el libro, a mí no me gusta decir que es un libro enfocado para gente ecologista, porque en el fondo los relatos tienen una temática ecologista, pero a veces es muy transversal y poco, digamos que no son relatos que pretendamos dar un sermón, ni mucho menos, ¿no? Cada relato cuenta una historia y en esa historia pues pasan cosas que están relacionadas con el mundo ecologista o animalista, ¿no? Pero a veces muy, muy de pasada, ¿no? De forma que el libro no va dirigido a ecologistas ni animalistas, sino más bien a público general que le guste leer y que le guste divertirse y reflexionar, ¿no? De hecho, yo he leído reseñas de este libro en concreto y críticas y lo que dicen es que es un libro muy interesante para educarnos ambientalmente, para educación ambiental, que es algo que necesitamos todos, ¿no? Y si quieres, cuanto menos ecologistas seamos o menos conciencia ecologista, más nos hace falta. Y también que era un libro muy interesante para niños. No sé si esto lo dicen también porque tiene una parte interesante en el aspecto visual, ¿no? Que también tiene ilustraciones. Sí, el libro tiene unas ilustraciones. Bueno, por cierto, la ilustradora es mi hija, ¿no? O sea que la verdad que las ilustraciones a mí me gustan, no solo como para, sino porque creo que tienen gran calidad, ¿no? Pero en realidad el libro tampoco va enfocado a niños, ¿no? Sí que es verdad que en algunos colegios me han dicho que lo están usando, ¿no? Para dar charlas, ¿no? Y bueno, básicamente lo que hacen es leen un relato y luego pues lo debaten, ¿no? Porque de alguna forma lo que se intenta precisamente es eso, ¿no? Que surjan fácil el debate y la reflexión y se puedan, digamos, incitar a eso, ¿no? A comentar los temas que cada relato trata, ¿no? Entonces sí se puede usar para educación ambiental y el libro sí que es adecuado para niños, pero no es un libro dirigido a niños, ¿vale? O sea que Ujú. más bien está dirigido a adultos, ¿no? Lo que pasa que muchas veces que hay cuentos que son para todo el mundo y que erróneamente a lo mejor se piensan que son para niños y luego es que deberíamos leerlos todos, vamos, todas las personas. Por ejemplo, se me ocurre Momo de Michael Ende, que muchas veces dirían, no, es un libro para niños. Bueno, lo lees de adulto o si quieres son libros que se leen en varios niveles, ¿no? De niño tú te enteras de una cosa, de adulto te enteras de otra, como El Principito. Quizás los buenos libros supongo que son para todos los públicos siempre, ¿verdad? O los que te aportan algo, te enseñan algo. Sí, hombre, yo creo que esos libros que tú has comentado, la verdad es que son muy buenos referentes, ¿no? Porque efectivamente yo creo que con cada edad se saca una cosa distinta, ¿no? de esos libros. Yo no sé si con este libro he conseguido eso que me parece muy complicado, ¿no? Pero bueno, sí que lo que he intentado es sencillamente invitar a la reflexión y supongo que un niño no entiende cosas que un adulto sí, ¿no? Dependiendo no solo de su edad, sino también de su formación, ¿no? O sea que entre dos adultos a lo mejor a cada uno le llama la atención una parte, ¿no? Porque depende un poco su formación o su sensibilidad, ¿no? Relatos ecoanimalistas. Cuando veo el título, me resulta muy interesante precisamente la construcción de este término ecoanimalista, ¿verdad? Porque son dos mundos, el ecologismo y el animalismo, que deben ir juntos, pero que no necesariamente van juntos siempre, ¿no? Yo creo que eso es importante explicarlo, ¿verdad? O sea que eh, la defensa de los animales y la ecología, pues deberían ir de la mano en el sentido de que los animales son parte esencial, ¿no? Como integrantes de los ecosistemas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertas visiones animalistas que a lo mejor muchas veces se les escapa esa conexión del animal con la otra parte, digamos, bueno, con el resto de la biosfera. Sí, efectivamente el ecologismo y el animalismo son dos cosas distintas, obviamente, pero yo pienso que deben ir muy de la mano, ¿no? Y en realidad casi siempre, yo diría, no sé, en el 90% de los casos, lo que defiende uno le viene bien al otro y viceversa, ¿no? Solo es verdad, en algunos casos ha habido a lo mejor polémica, ¿no? Yo que sé, en caso de que a lo mejor haya una especie invasora
y entonces los animalistas dicen no se debe matar a esa especie invasora, ¿no? Y los ecologistas sí hay que matarla, ¿no? Porque está haciendo daño al ecosistema. Esos casos en realidad son raros, ¿no? Y luego en la mayoría de esos casos yo creo que el ser humano puede encontrar soluciones, digamos, más éticas que sencillamente matarlo a los animales, sea quien sea, ¿no? Entonces, hombre, hay que tener en cuenta el sufrimiento digamos, de los animales, si lo tienen o no lo tienen, ¿no? Y ya está. Y en la mayoría de los casos, hombre, al final la culpa suele ser del ser humano, ¿no? Entonces, el ser humano no puede decir, si hay que matar al culpable, quizás habría que empezar por matar al ser humano, ¿no? Que es el máximo culpable, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? De especies invasoras, por seguir con el ejemplo, ¿no? Totalmente. Se me ocurre otro ejemplo en el cual se puede ver que a veces esos mundos pueden chocar y que es necesario pues mucho conocimiento ecologista también desde el animalismo. Por ejemplo, el tema de la alimentación bio, que no necesariamente la alimentación vegana es ecológica. O sea, se puede hacer alimentación vegana que no sea ecológica o que no... O sea, se puede hacer alimentación vegana con tóxicos o con cereal transgénico, por ejemplo, quiero decir. Sí, claro, por eso, de alguna forma, son dos, lo que decíamos, son dos temas distintos, ¿no? Pero hombre, en general, la gente vegana pues también tiende más hacia lo ecológico, ¿no? Por Sí, motivos sí, sí. obvios, ¿no? Porque si uno es vegano porque defiende a los animales, como postura ética, en el fondo la agricultura ecológica es más respetuosa con los ecosistemas y también con los animales. O sea, como digo, en realidad las diferencias, desde mi punto de vista, las diferencias entre ecologismo y animalismo son muy pocas, en muy pocas ocasiones hay diferencias y normalmente se puede llegar a un consenso fácil, ¿no? En la mayoría de los casos lo que defiende uno lo ve bien el otro y viceversa, ¿no? Yo veo que son como dos caras de la misma moneda, ¿no? En el Sí, fondo. sí, sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda el ecologismo y el animalismo tienen que ir juntos porque además si cogemos el ecologismo en esencia, en el puro y duro, el bueno, ¿no? El de verdad y el animalismo, pues es lo que tú dices, ¿no? Esto va así, va de la mano, ¿no? Te lo decía simplemente pues para contrastar porque son cuestiones que hay debate y al final es bueno clarificar ambos conceptos Claro. porque pues así la gente entiende, bueno, pues esas relaciones que siempre tiene que haber, ¿no? Y luego también, fíjate, esto de los relatos ecoanimalistas, aunque parezca que no, también conecta un poco con esta polémica que está habiendo estos días, esta polémica del consumo de carne, de si hay que consumir carne, de si sí, de si no, de cómo consumir carne, ¿no? Porque al final esto no solo tiene que ver con un tema de salud y de cambio climático y de sostenibilidad, porque son temas de los que no se habla. Lamentablemente no se están hablando de estos temas, que es lo que se tenían que hablar, ¿no? Y también de, bueno, pues de la vida que llevan los animales, que a lo mejor no se trata de reducir el consumo de carne, o sea, reducirlo hasta el máximo, o sea, eliminarlo, no se trata de eliminarlo, pero sí hacer otro tipo de ganadería más extensiva que trate de mejorar los animales, ¿no? Que ese sería un poco el punto de acuerdo de todas las posturas, las que son veganas y las que a lo mejor entienden que sí que hay que consumir algo de carne, pero de otra manera, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención la polémica generada a raíz de la campaña Menos carne, más vida, ¿no? Del Ministerio de Consumo, porque en el fondo, en la estrategia España 2050, el gobierno, o sea, el PSOE, había aprobado ese plan, ese proyecto, y uno de los puntos era mucho más radical. Vamos, que lo leí yo y pone reducir el consumo de todos los productos de origen animal. O sea, incluye carne, incluye pescado, incluye lácteos y huevos, ¿no? Todos esos productos de origen animal son de alguna forma muy contaminantes y tienen una alta huella ambiental, ¿no? Y a veces su consumo excesivo tampoco es saludable, ¿no? Con lo cual, en particular el pescado, dice, no, el pescado sí es saludable. Bueno, depende, ¿no? Porque el pescado está bastante contaminado por mercurio, peces carnívoros no se aconsejan comer a embarazadas por el alto nivel de contaminantes. Y de hecho, si no se aconseja a mujeres embarazadas, quizás tampoco deberíamos comerlo los demás, ¿no? Aunque si no uno no abusa, pues bueno, quizás no es tan malo, ¿no? Pero quiero decir que en el plan, es la estrategia España 2050, se dice eso, ¿no?
Entonces, cuando el Ministerio de Consumo saca esta campaña, no entiendo, yo estoy muy sorprendido de que todos los demás miembros del gobierno del PSOE se hayan echado encima en contra de este ministerio, ¿no? Cuando en realidad ellos mismos lo habían aprobado. No sé si es que se debe a que no han leído ni siquiera lo que han aprobado, lo cual sería muy grave, o bien quizás que creo que la semana de antes o la anterior el ministro de Agricultura, Luis Plana, estaba firmando acuerdos con las industrias cárnicas, ¿no? Entonces se debe a intereses económicos más que a intereses de la salud de la población y mucho menos del medio ambiente, ¿no? Y ya de los animales ni hablamos, porque de hecho el Ministerio de Consumo se centraba en que el consumo de carne en exceso es malo para la salud y en exceso es como lo está haciendo España ahora, ¿no? O sea, que el consumo de España ahora mismo ya está consumiendo mucho más de lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda. Y también es de alto impacto ambiental, ¿no? Pero no decía nada del respeto a los animales, ni de, digamos, el sufrimiento animal, ni los derechos animales, ni nada de eso, ¿no? Que eso es otro tema que ni siquiera ha entrado en el debate, ¿no? Después de 11 años con un blog, que lleva muchísimo curro mantener un blog tanto tiempo, y de tanto tiempo, supongo, con mucho más todavía, con interés e inquietud por estos temas, no sé si te pasa lo mismo que a mí, que cuando vemos que estos temas de medio ambiente llegan al debate, digamos, a la agenda más mainstream, a la agenda más mediática. También pasó un poquito aquí en Madrid con el tema de cuando se puso en Madrid Central o las restricciones a la circulación cuando hay mucha contaminación y tal. Eso antes o ahora con el tema de la carne. Lo que ves es que cuando estos temas llegan al gran público o al debate político, se tratan con una falta de miras y un desconocimiento atroz, ¿no? No sé si tú percibes lo mismo, que es una pena porque sería momento de hacer un debate muy serio, y más en estos momentos, pero al final debate da, no sé si decir, vergüenza ajena desde luego, no sé si incluso Sí. indignación. Sí, sí, total, total, estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Y de hecho, en este tema que comentábamos antes de la carne, es que se ha visto muy claro, ¿no? Se ha generado un debate, pero en ningún programa, vamos, lo que he visto en los programas de debates que yo he podido ver o en los telediarios, la información era muy superficial y se centraban más en la polémica, que si el presidente del gobierno ha dicho que el chuletón le gusta al punto, más que entrar en el fondo del debate, decir, bueno, vamos a ver, señores, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Eso en ningún... El único que ha hablado de la Organización Mundial de la Salud es el ministro de Consumo, ¿no? El que lanza la campaña, ¿no? Pero los medios, los periodistas, nada, ¿no? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué están diciendo los científicos con respecto al calentamiento global y su influencia con respecto al consumo de carne? No, falta un debate serio en profundidad y sin apasionamiento, digamos, sin intereses económicos ni nada, sino decir, bueno, vamos a ver qué es lo que dice la ciencia, vamos a ver qué es hacia dónde queremos ir, ¿no? Sin necesidad de que intervengan gente que pueda estar manipulada y luego también sin que, digamos, sin tener las conclusiones de antemano, ¿no? Sino vamos a hablarlo, ¿no? Sentémonos en una mesa y que se hable, ¿no? Y sería ideal un programa de debate que debatiera esto abiertamente y con tranquilidad, ¿no? Exactamente, sobre todo porque es muy importante que el debate sirva para algo, ¿no? Quiero decir, se supone que una de las bases, aparte del libre intercambio de opiniones, sería para enriquecer a la población, ¿no? Para que aprendieran más. No para, no sé cómo decirlo, para echarse los trozos a la cabeza o para una discusión que solo tenga en cuenta quién tiene razón, pero en plan agresivo, en plan de yo soy más listo que tú, ¿no? O yo soy mejor que tú. Y claro, en el debate muchas veces de lo que es política pura y dura, pues al fin y al cabo, pues es el y tú más o el echarse las culpas los unos a los otros y tal, pero es que aquí estamos hablando de unos temas que debería de primar la divulgación. Y más cuando nos estamos jugando en muchos temas, pues el futuro del planeta, ¿no? Es que si la gente no entiende que tiene que hacer un sacrificio que van a ser muchísimo mayores, que comer menos carne o que no puede ir al centro en coche, vamos fastidiados por no decir otra palabra que empieza por J. Sí, sí, totalmente, totalmente. En realidad falta, digamos que principalmente los periodistas, yo creo que tienen mucho poder, ¿no? Y eligen de qué se habla y con quién hablan, ¿no?
y falta mucho debate en profundidad, ¿no? Y eso, ¿no? A mí me encantaría ver en la televisión, por lo menos en la televisión pública, pues un debate sobre el tema de la carne, por ejemplo, en el que se invita a científicos, ¿no? Y no solo digamos, al presidente del gobierno, ¿no? Que por muy formado que esté, obviamente no es un científico y no conoce el tema estos temas en profundidad, ¿no? Y así tantos otros temas, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo se ha salido que van a entregar, creo que era 4.300 millones, el gobierno va a darle a la industria automovilística para fomentar el coche eléctrico, ¿no? Y dice, es que queremos que España sea referente mundial en movilidad eléctrica. Pero ¿usted le han preguntado a los científicos si esto es sostenible o no es sostenible? Porque en el fondo lo venden como que el coche eléctrico es un paso hacia la sostenibilidad y es falso, ¿no? Hombre, es verdad que un coche eléctrico contamina menos que uno de diésel, pero igual entre los diésel también hay unos que contaminan más que otros, ¿no? Pero el que contamina menos de los diésel no es ecológico, ¿no? Y un coche eléctrico podemos decir que contamina menos que que un diésel, ¿no? Pero no es sostenibilidad, ¿no? Y estamos invirtiendo un montón de dinero en algo digamos que no nos va a aportar sostenibilidad, si es lo que realmente queremos, ¿no? Ese dinero sí que, si realmente queremos ser referentes en sostenibilidad con respecto al aspecto de movilidad, habría que dedicarlo a fomentar el transporte público, los trenes, la bicicleta. Eso es lo que realmente necesita España, ¿no? En mi opinión, ¿no? Este análisis lo he visto además en el Twitter en vuestro Twitter, en el Twitter del blog sostenible. Esto es muy interesante ¿por qué destaco esto? Porque además de que hagáis contenidos propios, sois bastante fiables en cuanto a que recomendáis y movéis en redes sociales muchas noticias que tienen que ver con sostenibilidad. Entonces, al final, si tú te quieres enterar de muchas cosas que se están moviendo, tanto para alabarlas o como para criticarlas, como haces tú con esta noticia de los coches eléctricos y de las subvenciones, pues es verdad que ahí hacéis un trabajo muy interesante de prospección, ¿no? O sea, pues llevas una temporada desconectado y si quieres ver un poco por dónde van los tiros, pues por ejemplo el Twitter del Blog Sostenible, pues ahí hay mucha información de cosas que se están moviendo, que además tenéis una comunidad bastante amplia, quiero decir, el buen trabajo se reconoce y se reconocen que ya tenéis casi 20.000 usuarios, que en un blog de esta temática y en un blog además, sostenibilidad y un blog, pues está bastante bien. Sí, la verdad es que es un tema que la sostenibilidad en general, que yo creo que no interesa todo lo que debiera, ¿no? Entonces, pues teniendo en cuenta que no contamos con ayuda, que no tenemos ningún medio detrás que nos apoye, ni somos, digamos, una empresa, ni nada de eso, ¿no? Desde el punto de vista que lo hacemos totalmente altruista, sin invertir dinero ni en publicidad, ni en nada, no recibimos ni ayuda ni nada. O sea, desde ese punto de vista, pues efectivamente yo creo que hemos llegado a tener bastantes seguidores, ¿no? Y lo que intentamos, aparte de generar contenidos propios, pues sí, divulgar todo tipo de noticias, sean nuestras o no, ¿no? En el fondo, a nosotros lo que queremos es que ciertas noticias se divulguen y que se invita a la reflexión, ¿no? Porque desde un punto de vista estricto puede ser una noticia ecológica, es decir, el gobierno invierte 4.000 millones en el coche eléctrico, ¿no? Mucha gente puede percibirlo que eso es algo, una noticia ecologista, pero para mí es una noticia de greenwashing, ¿no? De lavado verde, ¿no? Porque en el fondo no lo es, ¿no? Lo puede parecer, pero no lo es, ¿no? Entonces intentamos invitar a esa reflexión, ¿no? Y en particular en Twitter, pues es la red social que quizás estamos más activos, ¿no? Pero también tenemos cuenta en Instagram y en Telegram y en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y ahí, bueno, en cada cuenta divulgamos noticias diferentes, ¿no? O sea que, de alguna forma, si alguien se pasa, por ejemplo, por nuestro Instagram, pues verá que publicamos fotos digamos, a veces de flores y otras veces de desastres ambientales o de gráficos que muestran la contaminación de los coches con respecto a los trenes y demás, ¿no? Sí, nosotros decimos, por ejemplo, en nuestro caso, que somos noticias positivas, que no significa que seamos noticias amables, ni que no haya aquí espacio también para la crítica, ¿verdad? Porque a veces es necesario hacer crítica y hacer análisis y por qué algo es bueno y por qué algo es malo, ¿no? Eso es algo que también se ve en el blog sostenible. A veces publicas algo y dices, esto es bueno o esto es malo por esto o por lo otro, ¿no?
Con lo cual está muy bien porque muchas veces hace falta contexto y sí que es verdad que en estos sectores, pues en estos temas, quiero decir, pues muchos medios de comunicación te venden como bueno, como amable, como positivo, cosas que rascas y al menos, ¿vale? Al menos da para el debate. Sí, sí, sin duda, ¿no? Vamos, nosotros tenemos unos cuantos artículos hablando sobre greenwashing, ¿no? Que es la técnica de que usan muchas empresas para quedar bien ante la sociedad con respecto al respeto ambiental, pero luego en el fondo es mentira, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el verano pasado una marca de cerveza, pues decía que había conseguido quitarse las anillas de plástico que unían el pack de latas, la había conseguido y la había puesto en cartón, ¿no? Es decir, pero vamos a ver si, que no digo que esté mal, pues está bien, ¿no? Mejor, el cartón es mejor que el plástico, pero claro, el problema es lo que contamina nada más que producir una lata, ¿no? Una lata contamina muchísimo, ¿no? Y en realidad cualquier envase que sea de usar y tirar no es ecológico. Y ya me da igual que lo unas con anillas de plástico o cartón, ¿no? Porque en el fondo un envase de usar y tirar no es ecológico, se ponga uno como se ponga, ¿no? Entonces, y así hay muchos aspectos, ¿no? En particular el tema de reciclaje y el desastre de gestión que hace Ecoembes, por ejemplo, pues también lo hemos criticado mucho, ¿no? En nuestro blog, ¿no? Incluso en YouTube pusimos un vídeo, que es el vídeo que más visitas tiene de nuestro canal de YouTube, ¿no? Comentando pues el desastre de Ecoembes, cómo nos engaña, ¿no? Nos engaña diciendo que lo bonito que es reciclar y es mentira, ¿no? Porque en el fondo ellos no están interesados en reciclar, sino sencillamente están interesados en lavar la cara a las grandes industrias del envase de usar y tirar, y ya está, ¿no? Ese asunto no lo, bueno, no lo hemos abordado mucho. Si quieres puedes explicarnos un poco más. Bueno, pues porque en este sentido es una opinión crítica que habrá gente que está a favor o que esté en contra, pero desde luego lo que es interesante es que des el argumento y luego ya decidimos los demás si estamos o no acordes con él. Pero entonces, ¿tú consideras que la manera de la que se gestiona eso tiene más que ver con un lavado de cara de las empresas con las que trabaja Ecoembes que con una labor real, ¿no? Entiendo. Sí, a ver, hablando de estos temas, al final yo muchas veces acabo diciendo, es que reciclar no es ecológico, ¿no? Y mucha gente se me echa encima, ¿cómo que no? ¿No? Bueno, a ver, hay que aclarar, sí, reciclar sí es ecológico, pero reciclar es lo último que tenemos que hacer, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer con un producto es intentar no utilizarlo. Eso es lo que auténticamente ecológico, ¿no? Que es reducir. Reducir el consumo es lo más ecológico. Luego, si ya has consumido algo, bueno, pues intentar reutilizarlo, ¿no? En particular, en un envase, pues si tiene una botella, pues lo más ecológico es reutilizar esa botella, ¿no? Y ya si no puedes reutilizar esa botella, pues ya solo te queda reciclarla, ¿no? El siguiente paso después de reciclar sería tirarla al mar, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente eso no es ecológico, pero es que reciclar es más ecológico que tirarla al mar, pero tampoco es ecológico si no intentas primero reducir y reutilizar, ¿no? Entonces, las industrias de los envases de usar y tirar no hacen nada, absolutamente nada, por reutilizar los envases. Solo hacen por reciclar y para eso le contratan a Ecoembes. En el fondo, Ecoembes es un conjunto es una empresa creada por otras empresas, entre ellas pues Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, las grandes empresas del envase de usar y tirar, ¿no? Le pagan a ellos para que se encarguen de reciclar y luego, si al menos reciclaran todos los envases, no sería ecológico desde mi punto de vista, pero bueno, sería lo menos mal. Pero es que en el fondo no. En el fondo la mayoría de los envases acaba o en ríos o en mares, que estamos hartos de verlos, ¿no? O bien se queman, ¿no? Gran parte de los envases que tiramos al contenedor amarillo acaban en vertederos quemándose, ¿no? O en centros de reciclaje que antes de reciclarse se queman, ¿no? En misteriosos incendios, ¿no? O sea, nosotros en nuestro blog tenemos una lista de incendios de todos los que buenamente nos enteramos. No es una lista exhaustiva porque cada vez que se quema un incendio nadie me avisa a mí, ¿no? Pero bueno, si yo me entero, pues lo pongo en la lista, ¿no? Y tenemos cientos de incendios en centros de reciclaje. No estamos hablando de basureros, ¿vale? En basureros también a veces arde la basura y a veces no se sabe ni por qué, ¿no? Pero no, hablamos en centros de reciclaje. Un centro que recibe un montón de envases para reciclar, de repente, no, antes de que llegue a reciclar, arde, ¿no? Con lo cual no se está. Ese material se está contando como reciclado, ¿vale? Porque
la contabilidad del reciclado es desde el momento en que lo echa al contenedor amarillo. Parece que el contenedor amarillo es el que recicla, pero en realidad el contenedor amarillo no recicla nada, sencillamente recoge el material y luego hay que reciclarlo aparte, ¿no? ¿Y por qué esto? Pues sencillamente la explicación es muy sencilla y además lo va a entender todo el mundo, porque no es rentable. Si reciclar fuera muy, muy rentable, no arderían tantos centros de reciclaje, ¿vale? Porque, por ejemplo, las gasolineras son muy rentables y no arden gasolineras todos los meses. No hay, a veces arde una gasolinera por algún accidente, ¿no? Pero es algo muy raro, ¿no? ¿Por qué? Porque la gasolina es cara y es un recurso valioso y hay interés en que eso no arda. Pero el material de reciclaje no interesa reciclarlo porque es muy caro. Entonces, en el momento que a mí me han pagado por reciclar ese material, finjo que hay un incendio, esa es mi teoría, ¿no? No tengo pruebas, ¿vale? Pero esa es mi teoría, finjo que hay un incendio y me ahorro tener que reciclar ese material, pero yo ya he cobrado, ¿no? Con Hombre, lo cual, lo que está muy claro es que sí que es un problema que se da en otros ámbitos. El tema de los incendios provocados, que solo han investigado periodistas de mucho nivel. Mi amigo Carlos de Prada, que es un reconocido periodista ambiental, ya habló de ello en alguno de sus libros, de que bueno, pues muchos de estos incendios son provocados y algunas veces provocados por también porque a lo mejor pues no es rentable la manera en la que se gestionan ciertos ecosistemas y porque a veces era más interesante la madera quemada o daba más dinero la madera quemada o que se quemara algo que luego se podía recalificar para construir y eso sabemos que esto se ha dado. O sea, esto no es teoría de la conspiración. Esto cualquiera que se meta en estos temas sabe que esto es cierto y que se puede establecer una línea y una relación entre incendios y muchos desarrollos urbanísticos o de grandes infraestructuras en este país en los últimos 30 años, por ejemplo. totalmente, sí. Vamos, a mí se me viene a la cabeza Terra Mítica, ¿no? El parque de Pues sí. atracciones de Valencia estaba en un pinar maravilloso que misteriosamente querían hacerlo, pero no querían construir allí el parque, pero no pudieron y de repente ardió misteriosamente y una vez ardido, a los varios meses se recalificó el terreno y bueno, Terra Mítica está ahí, ¿no? Y Sí, ya está, ¿no? vamos a decir, por si acaso alguien escucha esto, presuntamente o supuestamente o posiblemente, ¿verdad? No vaya a ser. Pero vamos, Sí, que todo no, invita a no, claro. claro, No, que sabemos lo que pasó, pero no, no exactamente las causas, ¿no? exactamente, pero Igual, eso. yo tampoco, yo no puedo asegurar que todos los incendios en plantas de reciclaje son provocados, no, para nada. Yo no lo aseguro porque no tengo ninguna prueba, ¿no? Pero hombre, resulta llamativo que haya tantos incendios y a veces la misma planta de reciclaje arde 2 o 3 veces el mismo mes, ¿no? Parece que como que cuando llegan los bomberos lo han apagado y el resto dice, bueno, pues la semana siguiente le pegamos fuego al resto, ¿no? Parece, ¿no? Por lo menos lo parece, ¿no? Y otra cosa, también volviendo al tema del reciclaje, es que al final el reciclaje existe porque no se diseñan bien los productos. Ahora que se apuesta por esto que se llama economía circular, eso supone un rediseño de los productos para que no se generen residuos o para que lo que pudiera ser residuo rápidamente se pudiera reutilizar en otros eslabones de la cadena productiva, ¿no? La economía circular va mucho más allá del reciclaje porque precisamente no se recicla el residuo, pero aquí no es residuo, sino que todo es materia prima aprovechable, ¿no? Con lo cual, ese discurso del reciclaje, que es verdad que lleva siendo el mismo durante cuántas décadas llevamos hablando del mismo asunto del reciclaje, cuando la tecnología y la ciencia, aplicadas a mejor eficiencia productiva y también más ecológica, te están hablando de economía circular, y que es ahí donde tenemos que tender, ¿no? No tanto a este discurso que es verdad que ya es viejo, el de reciclaje, y que ya lo debíamos haber superado. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues no está nada superado, ¿no? La verdad es que nosotros en el blog propusimos una solución que me parece a mí muy simple. Uno, en 2 pasos simples, ¿no? Uno, todos los envases de vidrio deberían ser reutilizables y reutilizados, ¿vale? O sea, el vidrio es un material muy, muy bueno porque es resistente, es duradero, es fácil de limpiar, pero la mayoría del vidrio que se produce en España es de usar y tirar. No tiene sentido. Producir vidrio y luego reciclarlo no tiene sentido. Eso no es sostenible, ¿no? Dice, hombre, es que es reciclaje, sí, pero el vidrio se debe reutilizar, ¿no? Es lo más sensato.
Y luego los envases que no sean reutilizables, por ejemplo el plástico, pues ponerle impuestos crecientes cada año, ¿vale? Y eso de creciente es importante porque el primer año pueden ser impuestos muy bajitos, pero que sepa la industria que el año que viene van a ser más altos y el año siguiente más altos y el año siguiente más altos y poco a poco se va a ir forzando a la industria a que los envases de plástico pues ponerlos de vidrio y de vidrio retornable, ¿no? Porque si es de vidrio de usar y tirar, entonces no hemos hecho nada, ¿no? Fíjate, en el tema del plástico, Nicola Cherantola, que seguro que alguna vez has oído de él, que es uno de los expertos en economía circular, él me dijo una vez bueno, que la gente, me decía él, la gente habla con el tema del plástico y qué malo es el plástico. Y él decía, en absoluto, el plástico es un material de la leche, es un material que dura cientos de años o más hasta que se degrada. Tener un material que te dura cientos de años es una pasada. El problema es cuando tienes un material que dura cientos o miles de años, que lo puedes aprovechar durante ese tiempo para productos de un solo uso. El problema es el usar y tirar, no el plástico. Claro, totalmente. Claro. Sí, sí, yo en general intento más que hablar de plástico, de envases de usar y tirar, porque Claro. para mí es una barbaridad una lata, ¿no? Una lata me da igual que sea de anchoas que de bebidas, ¿no? Producir una lata con lo costoso que es la minería del aluminio, del acero, y con lo contaminante que es, la cantidad de agua que necesita, y todo eso para que al final esté en nuestra mano, pues a lo mejor 10 minutos, ¿no? Dice, pues es que es una barbaridad, ¿no? Es verdad que el plástico es más contaminante que el aluminio en la naturaleza, ¿no? El plástico tarda más tiempo en degradarse, pero es que a mí eso me da igual, ¿no? En el fondo, es una pena producir un envase para un solo uso, ¿no? Y eso creo que ya deberíamos tener una estrategia para que eso deje de producirse así, ¿no? Pero sin embargo, pues no la hay, ¿no? Se pone más esfuerzo en reciclar que en reutilizar. Y desde ese punto de vista, pues es cuando yo digo, es que reciclar no es ecológico, ¿no? Porque no se está haciendo bien. O la reparación, que es otro eje que hay que fomentar, el tema de la Efectivamente, reparación. claro, sí. Muchas veces se fabrican aparatos que son muy complicados de reparar, ¿no? Y entonces al final es más barato tirar el aparato que cambiarle una pieza, ¿no? Eso ya hay leyes sobre eso, ¿no? Y hace poco la Unión Europea sacó una ley contra la obsolescencia programada, pero yo creo que nos falta, digamos, aplicar esas leyes bien y sobre todo, digamos, conciencia, ¿no? Porque en el fondo, al final, si todos tenemos la conciencia de que algo se repare, pues surgirán empresas que reparen, ¿no? Porque es que hoy día a alguien se le rompe un secador de pelo, por decir algo, ¿y dónde lo lleva? Si es que no hay tienda. Antiguamente sí, ¿no? Hace unos 20 años a lo mejor sí había tiendas que arreglaban televisores, pero hoy día no hay técnicos para ese tipo de aparatos, ¿no? Entonces, Están empezando a surgir iniciativas pequeñas, todavía muy, bueno, muy voluntaristas casi, los Repair Café y estas cuestiones, pero bueno, salvo que no te, si te mueves en estos ambientes o eres muy inquieto, pues sí los conoces, pero si no, es complicado, ¿verdad? Pues, sí, y sí, sí, tampoco hay sí. tantos, además. Vamos a ir terminando la entrevista, pero sí que hay una cosa, uno de tus últimos artículos llama mucho la atención y quería que me hablaras de él, porque detrás de esto hay mucha tela, ¿no? Se llama Nada hay más ecológico que aceptar la muerte. Tan cierto como que esto da para... Esto es un temazo, como diría yo. Sí, bueno, la verdad que efectivamente la muerte es un tema que da para mucho desde todo el punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista literario o ecológico, ¿no? Bueno, hace tiempo publicamos un artículo sobre cuál sería la forma de enterrarnos más ecológicamente, ¿no? Porque mm, desde luego la incineración no es un método ecológico, ¿no? Y luego el enterramiento tradicional tampoco es muy ecológico, ¿no? Porque hay que gastar mucho en madera para el ataúd, etcétera, ¿no? Pero es muy complicado porque en España la legislación obliga a usar ataúd, ¿no? O te incineras o tienes que usar ataúd, ¿no? No, no te dan otra alternativa, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entonces habría que cambiar hasta las leyes, ¿no? Y con respecto a este último artículo que comentaba, en el fondo es que mucha gente hacemos las cosas, y ahí me meto yo también, ¿no? Por ejemplo, mantener un blog o escribir un libro o cualquier cosa que hagamos, muchas veces la hacemos pensando en trascender, en ir más allá de la muerte, ¿no? Es decir, bueno, cuando yo me muera, pues dejaré esto aquí, ¿no? Y a veces esa preocupación es la que nos lleva a movernos, ¿no?
Y entonces a veces, pues, digamos, nos metemos en obras o digamos, en grandes construcciones con ese objetivo, ¿no? Y el cambio climático, sin embargo, nos cambia un poco los esquemas, porque nos estamos dando cuenta que en el fondo el cambio climático nos está poniendo en jaque nuestra sociedad, ¿no? Y entonces probablemente nuestra sociedad no tiene futuro y por lo tanto todo lo que estamos construyendo ahora, de alguna forma, probablemente de aquí a 20 o 30 o probablemente 50 años, pues todo cambia, ¿no? Porque todos tendremos que emigrar, muchas de las obras que hacemos las tendremos que abandonar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma deberíamos, es lo que al final mi conclusión es, deberíamos tomarnos la vida con un poco más de calma, ¿no? Intentando vivir de una forma mucho más sencilla, mucho más simple y consumiendo menos y consumiendo de una forma mucho más, digamos, tranquila, ¿no? Sin tanto énfasis en consumir, consumir o en construir y construir, ¿no? Fíjate, yo hace no mucho tiempo escuché un podcast, vamos, de los muchos que escucho, hablaba de que ya existen empresas que te venden la posibilidad tecnológica en no mucho tiempo de la inmortalidad si te la puedes pagar. Con el tema de la ingeniería genética, las células madre y tal, que todo eso aplicado a las posibilidades médicas es la leche, pero que quien tenga dinero podrá regenerar todos sus órganos y prácticamente regenerar todo tú, desde tu cerebro hasta tu piel y tal, y que eso en no mucho tiempo, yo te digo, lo primero lo empecé a escuchar como algo como muy alternativo. Luego escuché en este podcast que ya había empresas que estaban metidas en este ajo. Últimamente, en redes sociales, lo he visto ya varias veces en Facebook, están hablando de la noticia de un niño prodigio que se ha sacado una carrera, no sé qué carreras en un año por ahí, no sé si lo has visto tú, pero están saliendo No, por no. ahí noticias de un niño que es muy listo y que el niño este lo que quiere hacer en realidad es aprender a regenerar órganos y convertirnos en cyborgs inmortales. Porque al final este niño será prodigio, pero con 11 años pues está tan flipado como todos los niños de 11 años, ¿no? A lo que voy, claro, que es verdad que sí que parece que esto, científica y técnicamente hablando, no es tan descabellado en no mucho tiempo que sea posible regenerar todos los órganos de una persona y que se pueda convertir para una minoría muy minoritaria, ¿no? Para la minoría que estamos hablando de los supermillonarios, que sea algo pues factible, ¿no? Pero claro, ya esto puede hacer que se convierta como aspiración de una sociedad el perdurar para siempre, ¿no? Cuando eso en el fondo implica una concepción tan absolutamente inmoral, ¿no? Tan yo quiero vivir yo y me da igual, y si eso supone que al final no cabemos todos en el planeta, a mí me da lo mismo, pero yo como me lo puedo permitir, me da igual la gente, me da igual el planeta, me da igual todo, ¿no? Y si eso lo convertimos en aspiración de una sociedad, aunque solo pueda llegar a eso dentro de 30 50 años, el 0,001%, pero ya es lanzar un mensaje muy inmoral y desde luego con la que está cayendo y la que va a caer, tremendamente nefasto, ¿no? Sí, sí, coincido contigo. La verdad que el problema es que el debate sobre la moralidad o la ética está fuera de nuestra sociedad, ¿no? Rara vez no se habla seriamente sobre estos temas, ¿no? En particular con el tema del respeto animal que comentábamos antes, ¿no? O con la noticia reciente que hoy ha abierto, todos los telediarios han abierto con que el millonario de turno de Virgin ha Sí. conseguido llegar al espacio. Pero, y bueno, que me parece la noticia bien, pero en ningún momento, en ninguna noticia se habla del debate ético, ¿no? Que plantea eso. Decía, a ver, ¿es ético que nos planteemos hacer turismo espacial en una sociedad en crisis, con un calentamiento global que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina? Nadie lo plantea, ¿no? Y con respecto a la muerte, pues igual, ¿no? Hombre, afortunadamente, hoy día eso que planteaba no está realmente, digamos, disponible, ¿no? Probablemente en tiempo, en unos cuantos años sí, ¿no? Pero vamos, yo personalmente lo dudo, ¿no? Al menos, o sea, sí que confío en que la ciencia a lo mejor es capaz de alargar la vida, ¿no? Pero hasta la eternidad, la verdad que me parece muy complicado, ¿no? Porque Pe- en realidad la eternidad estamos hablando de muchos años, ¿no? Pero aunque no se consiga del todo, aunque simplemente sea alargar la vida 100 o 200 años más, imagínate que no se puede conseguir la eternidad, pero si tienes mucha pasta, puedes vivir 200 años o 250, imagínate. Ya simplemente, aunque eso sea para una minoría muy minoritaria,
este sería un poco el ideal al que todos deberíamos aspirar, igual que ahora se supone que esta sociedad nos dice que tenemos que ser competitivos para ganar mucho dinero. Entonces, si creamos ese ideario, como te digo, aspiracional al que todos debemos de tender, aunque solo lo logren uno entre 1 millón, igual que ahora solamente uno logra ser Elon Musk o lo que sea, está lanzando un mensaje, precisamente eso, moral, muy negativo y negativo para todo el mundo, no ya solo para los muy poquitos afortunados, ¿no? Sino que si tú pones eso como ideal de toda la sociedad, en lugar de aspirar, como dices tú, a entender que somos parte de, bueno, de una naturaleza mucho más amplia y que todos tenemos que dejar nuestro espacio para los demás, pues es eso, que dejamos un mensaje mucho más negativo y que afecta mucho más allá de esas personas que lo transmiten o de que se ven favorecidos por ello, ¿no? Que nos afecta a todos, ¿no? O sea, los idearios éticos compartidos, si son buenos nos afectan a todos, si son malos también, ¿no? Sí, sí. También en eso habría que valorar el coste ambiental que Claro. tiene ese alargar la vida, ¿no? Porque seguro que lo tiene, ¿no? Porque si no tuviera coste ambiental, entonces estaría accesible a todos, ¿no? ¿Vale? O sea, en el fondo, los ricos, cuando están pagando por algo, cuando un rico paga por un coche caro, es porque ese coche caro tiene más impacto ambiental. Cuando alguien viaja en avión, ese viaje en avión tiene un impacto ambiental. El que es pobre no viaja en avión. ¿Vale? No, aunque es verdad que hay vuelos low cost, ¿vale? Pero el pobre no viaja en avión, ¿vale? Y luego habría que también plantearse por qué hay vuelos low cost, ¿no? Que a veces el avión es más, digamos, más barato que el tren, entre otras cosas por las subvenciones que recibe y demás, ¿no? Pero a lo que íbamos es, en el fondo, cuando uno, digamos, paga por un producto de lujo, hay que evaluar qué impacto ambiental tiene, ¿no? Y eso, obviamente, pues como tú decías, requiere un debate ético, primero por el tema ambiental y segundo también por el tema de decir, bueno, yo tengo que dejar espacio aquí para las siguientes generaciones, ¿no? Es, Falta mucho debate y mucha educación ambiental, ¿no? Pero menos mal que hay espacios como los vuestros, porque no solamente nos habláis de sostenibilidad, sino también con estos artículos sobre el de la muerte y tal, pues nos hacéis pensar en estas cosas y luego por eso yo te doy la brasa. Bueno, Bueno, yo encantado, muchas gracias. antes de terminar, simplemente la última cuestión. La última cuestión, eso que quieres decir que no se deba quedar en el tintero, que digas, que no se me olvide este mensaje. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas, ¿no? Podríamos hablar de muchas. Pero siguiendo con vuestro título, Noticias Positivas, la verdad es que los ecologistas muchas veces nos centramos en lo negativo porque hay mucho negativo y muy grave. Y desde luego los ecologistas yo creo que hacen bien en decir lo negativo, ¿no? Y resaltarlo para que no ocurra, ¿no? Pero también hay muchas noticias positivas, ¿no? Y de hecho en nuestro blog hace 2 o 3 semanas publicamos un artículo de un montón de cosas positivas que han pasado en este año, ¿no? No hace 3, 4 o 5 años, sino este mismo año hay un montón de noticias positivas, hay cosas que se están haciendo bien, ¿no? Y yo creo que es bueno resaltarlo porque en el fondo es lo que nos anima a decir, bueno, pues si hay gente que lo ha hecho así bien, pues nosotros también podemos hacerlo, ¿no? En otros países han aprobado leyes de defensa animal, la ley de cambio climático es muy deficiente y podría ser mejor, pero bueno, por lo menos tenemos una ley de cambio climático, ¿no? Que reconoce eso bueno, que tiene cosas tan buenas como, por ejemplo, prohíbe nuevas prospecciones petrolíferas y nuevas minerías de uranio en España, ¿no? Quiero decir que la ley, bueno, pues a pesar de que tiene muchas mejoras posibles, pues está bien, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, animo a la gente a que se centre también en lo positivo, ¿no? Y que difunda las noticias ambientales, ¿no? Porque en el fondo, cada vez que hacemos un retweet o cada vez que ponemos una noticia en alguna red social o cada vez que lo comentamos con un amigo verbalmente, en el fondo estamos haciendo educación ambiental, ¿no? Y estamos divulgando noticias, ¿no? Pues muchas gracias porque, primero por lo que hacéis y luego yo personalmente porque a mí me ayudas. Seguro que a más gente también, pero ya te digo, a mí me sirve de ayuda mucho. Bueno, pues consulto y os veo por dónde van los tiros y me sirve de referencia. Así que pues muchas gracias por todo, Pepe, y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a vosotros y por tus palabras tan amables y por vuestro trabajo que también creo que sirve de inspiración a mucha gente y desde luego a mí, vamos, o sea que yo también os sigo en las redes y me encanta lo que hacéis. Pues muchas gracias, nos vemos.
Venga, gracias a ti. Pues muy interesante esta conversación con Pepe Galindo y ahora vamos a ver un poco como hacemos siempre, pues estos espacios en este blog sostenible. Aquí tenéis como siempre encima de mi cabezón blogsostenible.wordpress.com. Este es el espacio de referencia de información ambiental desde, bueno, uno de ellos quiero decir, ¿verdad? Pero de verdad, dentro de las webs, este blog como blog quizás sea el más importante o de los más importantes. Esta es la reseña del libro del que hemos comenzado la entrevista, Noticias del Antropoceno, de José María Merino. El libro es de la editorial Alfaguara. Está muy bien porque estamos hablando de editoriales potentes, ¿no? Que están hablando ya de estos temas, ¿no? Y está bastante bien porque es verdad que movernos no sé cómo decirlo, en esta dimensión del antropoceno, ¿no? En esta nueva era geológica o si queréis esta metáfora que dice que el hombre como civilización es una fuerza geológica capaz de cambiar la naturaleza, ¿no? Y de ahí eso de antropoceno, pues hablar de eso ya nos pone en pistas de que está pasando algo muy grave y de que debemos actuar, igual que hemos actuado para fastidiar, pues debemos actuar para intentar revertir la situación, ¿no? Entonces, esto sería la última reseña. Aquí en la portada, muy interesante, en la sección de libros, de recomendaciones. Y uno de estos libros, precisamente este libro este sí que es libro de blog sostenible, editado por ellos, de Pepe Galindo, Relatos ecoanimalistas. Es verdad que hemos profundizado poco en el libro, al final hemos estado más hablando del concepto del ecoanimalismo y del mundo ecologista y el animalismo que propiamente del libro en sí. Esto evidentemente es más responsabilidad mía que otra cosa. También es verdad que cuando dos personas inquietas de temas que nos gustan y que nos dedicamos a temas de sostenibilidad, pues al final es muy probable que acabemos hablando de los temas candentes del momento, como el tema de la polémica de la carne o temas que al final están siempre ahí, digamos que se crea polémica dentro de este mundo, como el tema del reciclaje y tal, ¿no? Que sí que es verdad que son temas potentes y que siempre estamos ahí pues, discutiendo sobre ellos. Pero bueno, lo interesante es que como siempre hago esta visita por las webs, pues va a haber espacio para remarcar un poco de qué va este libro de relatos ecoanimalistas. La humanidad debe aprender a respetar más a la naturaleza y a todas sus criaturas, dado que la ciencia está fallando en este objetivo tan urgente. Tal vez el cambio necesario pueda venir de la literatura. Pues un mensaje muy interesante y una intención, ¿no? Una intención con la que se hace este libro, que al final es contar historias, ¿no? Historias cotidianas, relatos futuristas, amores posibles y fábulas imposibles. Dos de estas historias están basadas en hechos reales, pero el lector tendrá que intuir cuáles son, ¿no? Es un libro, como decía también Pepe, no dirigido principalmente a activistas ecoanimalistas, sino a gente corriente. Es verdad que lo que decíamos también en la entrevista, que es un libro que parece que es muy adecuado para educación ambiental y para niños, pero no para que sea para niños. Quizá el asunto o la cuestión de que mucha gente se haya referido hacia este libro es que los niños parece que están mucho más abiertos a aprender que nosotros, ¿verdad? Pero los mayores también debemos aprender estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues muy interesante este libro, poneros en contacto con el blog sostenible para más información o si queréis adquirirlo. A ver si pues, estaría bien, a ver si hay aquí alguna otra cuestión sobre el libro. Mira, aquí está el libro, Europa Ediciones. europabookstore.es, aquí también podéis encontrar y ya veis que es simplemente clicando en el enlace bueno, hemos clicado en la foto del libro, ¿no? También muy interesante lo que dicen en el tuit del blog sostenible. Son historias cortas que se leen en poco tiempo. Son reflexiones que ayudan a mejorar nuestro planeta
y son gotas de optimismo que a nosotros particularmente nos encanta, ¿no? Y bueno, para acabar, también hablaba de este espacio de relatos, este blog hermano del blog sostenible, historiasincontables.wordpress.com, relatos para gente poco común, te harán pensar y disfrutar. Bueno, no sé, vamos, si queréis ver si disfrutáis, si os gusta, pues meteros en estos relatos de todos los temas, ya habéis visto, pandemia, que es el bosque, harto de mí, 10 películas basadas en hechos reales. Bueno. Limones, el millonario, mal aire, sudor blanco. ¿Qué es esto de sudor blanco? Esto lo voy a ver luego, me ha parecido interesante. En fin, muy interesante, ¿no? Y volvemos para atrás, otra vez. blogsostenible.wordpress.com. Ya sabéis que yo siempre doy la chapa mucho con el tema de cómo podemos contactar con ellos. A ver. Bueno, aquí en realidad no quiero marear mucho. Aquí en realidad hay un montón de redes. Podéis seguir y aquí tenéis YouTube, Telegram, Instagram, Facebook y Twitter. O sea que contactar con ellos pues no es nada complicado. En fin, pues muchas gracias Pepe Galindo y estaremos en contacto. Sois un espacio de referencia inevitables para todas las personas que nos gustan estos asuntos, así que vamos, vais a estar siempre ahí y os lo agradezco mucho, porque sí que sois de mucha ayuda, la verdad. Bueno, y vamos a dar dos noticias breves, que nos estamos pasando hoy de tiempo, pero sí que quería dar un par de breves. La primera, bueno, ya es posible fabricar celdas solares mucho más eficientes. Esta es una noticia muy interesante de ecoticias.com y dice que un grupo de investigación formado por, bueno, investigadores del Instituto de Tecnología, perdón, Instituto de Tecnología Química, el Centro de Excelencia Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un nuevo método que permite obtener perovskitas, cuidado con el palabra, perovskitas más estables y mejorar su eficiencia. ¿Qué es esto de las perovskitas? Son una familia de materiales cuya aplicación en la fabricación de células solares pues es una revolución completo va a revolucionar completamente lo que es la tecnología fotovoltaica. Este nuevo método logra introducir un compuesto orgánico que favorece el aprovechamiento de la radiación solar. Además, se puede emplear para introducir otros compuestos que podrían mejorar sus propiedades y aumentar el número de aplicaciones de estos materiales. Bien, estas perovskitas toman su nombre del mineralista ruso Lev Perovsky. Mineralista. No voy a hacer coñas, pero claro, a mí me suena lo del mineralismo, va a llegar y todo esto, ¿verdad? Me suena un poquito a esto. En fin, este material se encuentra en la naturaleza y también se puede obtener en el laboratorio. Estos materiales, ¿por qué han revolucionado este sector de la fabricación de celdas solares? Bueno, sobre todo porque en un periodo de tiempo muy corto han alcanzado una eficiencia bastante alta que compite con la tecnología actual que se basa en el silicio principalmente. Además, es que consiguen que el proceso de producción sea relativamente simple, con un material barato y disponible en grandes cantidades, ¿vale? Está muy bien que sea disponible en grandes cantidades, porque muchos de los minerales que se necesitan para una transición ecológica y digital, pues son minerales que van a ser escasos y esto va a ser un problema, ¿de acuerdo? Como pasa con el cobalto y muchos otros, o el coltan, ¿no? Además, fijaos, estas células solares fabricadas con las perovskitas pues se pueden hacer sobre sustratos flexibles, o sea que podremos ver células solares pues más flexibles, curioso, ¿verdad? Además, como decíamos antes, este material consigue aumentar la fotorrespuesta de las celdas solares, por tanto se logra un mayor aprovechamiento de la luz solar. Además de su aplicación en el campo de las celdas solares, es posible ampliar las aplicaciones de las perovskitas. Por ejemplo, se pueden usar para dispositivos LEDs o también para sensores. Curioso. Los resultados de este trabajo, de esta investigación, han sido publicados en la revista Dalton Transactions de la Real Sociedad de Química del Reino Unido y destacado en la contraportada de la revista con motivo de su 50 aniversario. Vamos, que no ha sido una cosita breve que han puesto ahí, sino que ha tenido bastante importancia, ¿de acuerdo? Vale, y brevemente la última cuestión, el segundo breve que os quería traer hoy. Ay, perdón, que me lío.
aquí. Informe de producción ecológica 2020, el 10% de la superficie agraria en España ya es ecológica. Esto ha sido hace poco que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el informe de producción ecológica 2020. Como decimos, se destaca que el 10% de la superficie agraria del territorio español es ecológica y supera los 2,4 millones de hectáreas. Bien, esta superficie que se destina a la producción ecológica en España ha aumentado en concreto el 3,5% en 2020 frente al año anterior, ¿vale? Hablamos, como acabamos de señalar, de casi 2,5 millones de hectáreas, o sea, 2,5 millones de campos de fútbol, que nos entendamos, una hectárea viene siendo un campo de fútbol. Bien, estos datos confirman una tendencia de crecimiento anual medio de la superficie ecológica del 4,8 en el último lustro y sitúan ya la superficie agraria útil dedicada, al sector ecológico en el 10%. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado que un año más estamos ante unos datos muy buenos que muestran el liderazgo del sector ecológico español. De hecho, cuidado con el dato, España es el primer país europeo en superficie y producción ecológica y el tercero del mundo. Solo nos ganan Australia y Argentina. Y además estamos en disposición de poder cumplir en 2030 el objetivo que está fijado en el Pacto Verde Europeo de destinar un 25% de las tierras agrícolas a la producción ecológica. Que esto también está en línea con la agenda de transformación ecológica de este gobierno, según ha dicho el ministro. Bien, el 45% de la superficie ecológica está en Andalucía, que tiene más de 1 millón de hectáreas o de más de 1 millón de campos de fútbol, que ya es un campo de fútbol, seguida por Castilla-La Mancha, que cuenta con algo más del 17% de la extensión total y más de 422.000 hectáreas, y termina el podium, o si queréis, cierra el podium en el tercer puesto, medalla de bronce, Cataluña, con el 10,5% del total estatal y casi 257.000 hectáreas. Bien, entre las cifras más reseñables se eleva la superficie de cultivos permanentes ecológicos, mientras que se mantiene la cabaña ganadera eco, es decir, la cabaña ganadera sostenible y la que debemos consumir, ¿de acuerdo? Que no se trata de no consumir nada de carne, sino de consumirla mejor y en unas cantidades sostenibles y de una producción sostenible y de un mejor cuidado del animal en una ganadería más extensiva. De eso se trata. Lo digo porque a lo mejor no se ha enterado el ministro tampoco. En fin, estos son los datos más interesantes. Bueno, también la producción acuícola bio también se mantiene. Y bueno, sobre todo el resumen de todo esto es que el sector eco sigue con fuerza. Además, también la semana pasada hablamos con Ángel Esparra con motivo de la nueva edición de Biocultura y dijo que además de que seguimos produciendo, ya somos medalla de bronce a nivel mundial y los primeros de Europa, que también está despegando bastante fuerte el consumo, porque siempre habíamos sido un país productor, pero además empezamos a consumir, entonces eso está genial porque a través del consumo conseguiremos precisamente que los precios bajen más y de eso se trata, para que podamos consumir cada vez más ecológico, ¿de acuerdo? En fin, y esto sería todo por esta semana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ver con nosotras estas noticias positivas que intentan mostrarte pues, que otro mundo mejor es posible si lo hacemos posible entre todas las personas. Muchas gracias por vuestra atención y vuestro interés y nos vemos la semana que viene aquí, misma hora, mismo canal, el martes a las 6:30 si no pasa nada, en Noticias Positivas. Chao y buen fin de.